Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña Aurora Donoso, quien es de Acción Ecológica y nos va a hablar acerca del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza en contra del FMI y el Banco Mundial. Vamos a tratar con Aurora este tema que se desarrolló el día de ayer, teniendo en cuenta que la primera audiencia de este tribunal fue realizada aquí en Ecuador el día de ayer. Cuéntanos un poquito, Aurora, acerca de esta situación. Cuéntenos cómo se desarrolló este tribunal, esta primera audiencia aquí en el país. Sí, el día de ayer tuvimos la primera audiencia de un proceso que se está promoviendo, no solo en América Latina, sino en Asia, África, de realizar audiencias por países sobre diversas problemáticas que tienen relación con el papel de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, debido a que en este año se celebra sus 80 años de creación. Entonces es una oportunidad para visibilizar el papel nefasto que han venido cumpliendo, porque estamos viendo los resultados de la intervención en nuestras economías, en los condicionamientos que estas instituciones imponen en los países. Vemos los niveles de pobreza que estamos viviendo, los niveles de violencia, la crisis ecológica, la crisis climática. Todo es resultado de un modelo de desarrollo capitalista neoliberal impulsado por las instituciones financieras, principalmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Perfecto. Aurora, cuéntanos cuáles son los objetivos de este tribunal y también cómo se desarrolló el día de ayer. Ustedes recibieron testimonios también a expertos en la materia. Sí, el objetivo precisamente es visibilizar el papel de estas instituciones. El día de ayer tuvimos la audiencia Ecuador y convocamos a personas que han venido siguiendo el tema del sistema de endeudamiento, el papel del Fondo Monetario Internacional, personas de derechos humanos, de territorios, para que den sus testimonios. Y entonces ayer fue muy interesante. Yo invitaría a la audiencia a que revise los videos del tribunal que están en el Facebook de Acción Ecológica, porque hicimos un recuento histórico del papel de estas instituciones, qué ha pasado desde la intervención muy fuerte que que ha tenido el Fondo Monetario desde los años 70 hasta la actualidad, que ha retomado con fuerza el papel de incidir en la economía ecuatoriana. De hecho, estamos viviendo ahora imposiciones últimas, como fue el aumento del IVA al 15%, que afecta a toda la población, la subida de los combustibles, el ajuste estructural, el despido de cantidad de servidores públicos, digamos, ¿no? Entonces, también revisamos los créditos que se dieron en los años 90, que fue el año en que estaba de presidente Sixto Durán Ballén. En ese año hay una arremetida, digamos, de estas instituciones para cambiar la legislación de los países y ajustarlas a los intereses de las corporaciones transnacionales, a los intereses del imperio, digamos, de los Estados Unidos, porque lo que hacen el Fondo Monetario y el Banco Mundial es custodiar el capital internacional, principalmente de Estados Unidos y también de los países europeos. Entonces vimos, por ejemplo, los créditos llamados de modernización del Estado, créditos para privatizar las empresas públicas, digamos, la electricidad, reformas a la ley de hidrocarburos para beneficiar a las empresas transnacionales petroleras. Vimos, por ejemplo, leyes para el sector agrícola, que lo que promueve es la privatización de la tierra, la privatización del agua de riego, incluso la privatización del agua potable, como se dio en Guayaquil. Créditos también para investigar el potencial minero del país, ¿no? El catastro minero, con miras a promover la explotación minera, de minería industrial, que finalmente se concretó en el año 2012. Empezó la gran explotación de minería industrial en el proyecto Mirador, en Morona, Santiago, en Zamora, Chinchipe. Entonces, también vimos créditos actuales, ¿no es cierto? El Banco Mundial y el BID también tienen una línea de préstamos a sectores privados. Entonces vimos, por ejemplo, el crédito a la industria camaronera Priscila, un crédito de 40 millones para comprar más hectáreas para piscinas camaroneras en la costa, en Naranjal. Vimos un
créditos que llegan a los 440 millones de dólares para Pronaca, para implementar las granjas porcinas y la cría de aves, y los impactos gravísimos que está causando en Santo Domingo de los Colorados a las comunidades sáchilas. Perfecto. Y Aurora, también, como usted lo mencionaba, por ejemplo, estas cartas de intención que se firman para poder tener los créditos con, digamos, bancos internacionales, también conllevan ciertas, digamos, condiciones, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones, aparte de, por ejemplo, la privatización o otras que se presenten con estos convenios que se tiene de manera global? Claro, básicamente lo que pretenden estas cartas de intención es lo que se llama el ajuste estructural, o sea, reducir la función del Estado, dejarle en la mínima expresión, básicamente para facilitar, digamos, esta imposición a este modelo de desarrollo neoliberal, privatizar los bienes del país. Incluso ahora el Fondo y el Banco Mundial tienen la línea ya de fomentar el capitalismo verde. Eso es gravísimo porque implica la mercantilización de la naturaleza, la mercantilización de los mares, la financiarización, meter la biodiversidad, por ejemplo, marina, la biodiversidad de los bosques amazónicos, en los mercados financieros internacionales, como ha sido el canje de deuda por la conservación de la Reserva Marina Galápagos. Ahí interviene el BID, por ejemplo, con una garantía de 85 millones, lo que significa que estas instituciones están dando garantías para que funcione este sistema financiero, con que el producto de este sistema financiero es la conservación, es la naturaleza, y los que van a controlar las zonas más biodiversas del planeta serán las grandes instituciones financieras, porque están ahí vinculadas con las organizaciones conservacionistas, que ya no son más conservacionistas, son instituciones financieras. Perfecto. Y también nos gustaría saber si tal vez durante esta audiencia ustedes trataron el tema de la impunidad que se ha dado o que han tenido algunas empresas en cuanto, digamos, a este tema del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Tal vez analizaron casos de impunidad detrás de esto, en donde no se ha dado esa responsabilidad a las empresas en cuanto a las consecuencias, ya sea para los pueblos, en cuanto a la vulneración de derechos humanos, por ejemplo, o de la naturaleza. Claro, realmente todos los casos son de impunidad, digamos, impunidad del papel precisamente del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que se blindan para no poder ser acusados. Por eso hacemos tribunales éticos, tribunales populares, para que socializar, para que la gente conozca cuál es una de las principales causas de los niveles de empobrecimiento del país, de las causas de la gran migración. Vivimos ya una nueva ola de migración por la crisis económica, por la violencia que estamos viviendo. Igual, ¿quiénes son los responsables nacionales e internacionales? Los gobiernos, por ejemplo, han quedado en impunidad, deben ser juzgados, deben responder por las políticas como cómplices, encubridores y muchas veces beneficiarios de estas políticas. ¿Cómo se ha propiciado unos niveles obscenos de concentración de riqueza en el mundo a costa de empobrecer a la gran población mundial y a costa de la destrucción de la vida, de la naturaleza, de los bosques, de los páramos, de los mares, digamos, ¿no? Ya vemos, por donde veamos, vemos unos niveles de extractivismo extremo que está realmente llevando a un colapso mundial, ¿no? Un colapso ya planetario. Entonces sí debemos tomar medidas para frenar, para señalar a los responsables y para exigir reparaciones, justicia, verdad y reparación integral, tanto para los pueblos como para la naturaleza. Perfecto, muchísimas gracias, Aurora. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos, Aurora Donoso, quien es de Acción Ecológica, y nos estaba dando detalles acerca de lo que es o de lo que fue el Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza en contra del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, tal cual como lo hemos escuchado de parte del Ecuador, de esta audiencia que se llevó a cabo. Se escucharon las problemáticas en cuanto a las consecuencias que pueden existir de tener créditos internacionales o créditos externos, y también recalcar que este tribunal forma parte
de la campaña global Alto al FMI y Banco Mundial, los 80 años de miseria, devastación y deudas. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.